Y antes de comenzar, me gustaría, por favor, que me confirmarais vía chat si me escucháis y veis la pantalla principal correctamente. Ok, ok, buenas tardes. Bueno, hoy martes vamos a dedicar el webinario digamos, al análisis estadístico, y en particular al análisis estadístico de la sesión europea. Si recordáis, el martes pasado habíamos hablado de estadística descriptiva. Un pequeñito repaso para situaros, en lo cual habíamos sacado los rendimientos de los cruces con el euro, una serie temporal de varios años. Habíamos observado que no es aleatoria, enlazando con los webinarios que vimos anteriormente, y habíamos sacado la distribución de probabilidad, de frecuencias, y habíamos notado efectivamente que tienen colas gruesas, que es una característica de no linealidad y, digamos, principalmente de todos los activos del mercado. También habíamos visto que composiciones de activos que tenían una ventaja estadística. ¿Qué es una ventaja estadística? Pues es una característica que manifiesta digamos, cierta preponderancia de determinadas estructuras, por ejemplo, de determinadas operaciones sobre otras. Pero esa ventaja estadística, como por ejemplo observamos aquí, tenemos una ventaja, esto está el 0, y observamos que tenemos una ventaja estadística positiva en este caso, pero se veían todas contrarrestadas por el efecto de colas gruesas, lo habíamos visto. Incluso casos más destacables, por ejemplo aquí operamos 500 y pico casos, tenemos una ventaja estadística de 2,82 contra 2,66, un 3% más de ventaja estadística, pero la operativa es negativa por el efecto que tenemos aquí de las colas gruesas. Llegamos a la conclusión de que, y esto no es fácil, digamos, de demostrar, porque nosotros no podemos, digamos, comprobar, solo podemos simular todas las ventajas estadísticas que tendríamos y constatar que esas ventajas estadísticas son balanceadas por colas largas o por colas gruesas, fat tails. ¿Okay? Pero realmente, bueno, hay varios investigadores trabajando en esto, no a nivel empírico, sino a nivel formal, y, bueno, apuntan también que precisamente el que haya ventaja estadística es una condición para que aparezcan las colas gruesas. En sistemas totalmente aleatorios, que no es el caso, no existe ventaja estadística. En los mercados existe ventaja estadística, luego ergo, no son sistemas totalmente aleatorios, aparte de las pruebas estadísticas de aleatoriedad que hemos hecho anteriormente, pero esa ventaja estadística se ve contrarrestada o balanceada, como le quieras llamar, por las colas gruesas. ¿Okay? Produciendo, tenéis al doctor Taleb ahí, pues unos resultados prácticamente desastrosos. Bien, después de, digamos, describir un poco con datos, gráficos y distribuciones, hoy vamos a dedicar un poquito más al análisis, ¿no?, de lo que es la estadística en sí. ¿Okay? Bien, reflexionemos un poco o analicemos un poco un gráfico ya muy famoso. Esta es la probabilidad de supervivencia de un pavo a lo largo de los días, de 1000 días, por ejemplo, y este es el día de Acción de Gracias. ¿Okay? ¿Cómo funciona
o la estadística tradicional, ¿no? Vale o clásica, vale un poco para, digamos, enfocar este tipo de mecanismos. ¿Okay? Como cualquier balance, a medida que aumenta la probabilidad o aumenta el rendimiento, la ventaja estadística es mayor. Es decir, se basa en el efecto refuerzo. Si sigue ganando, refuerzo la ventaja estadística, más ventaja estadística, más ventaja estadística, de manera que los sistemas que tienen ventaja estadística tienen un mecanismo de feedback o retroalimentación. Cuanto más ganan, digamos, más probables son. Y aquí también enlazamos con el problema de las redes neuronales, ¿no? Cuando entrenamos realmente no de la propia red, sino del entrenamiento. La mayoría de los sistemas de entrenamiento de las redes lo que hacen es reforzar los pesos sinápticos que, digamos, expresan la ventaja estadística. Al estilo, pues, de este gráfico. Cuanto más se gana, más ventaja se tiene, más bueno es el sistema, más ganador es el sistema. ¿Ok? Pero en estos entornos, y no solo en estos entornos, sino en muchísimos más entornos, llega un día en que toda esa ventaja estadística es balanceada, neutralizada o incluso más allá por un evento de cola gruesa. ¿Ok? Esto está muy exagerado, ¿no? Sería un cisne negro, ¿no? Pero nos vale mucho para ilustrar, es un gráfico que le gusta mucho al doctor Taleb, por ejemplo, el oro o cualquier otro activo, ¿no? Vemos que durante años y años y años el oro tenía una ventaja estadística indudable de compra, ¿ok? Todas las compras estadísticamente reforzaban el sistema de compra del oro cada vez más seguro, ¿no? Acercarse al porcentaje más alto, más ventaja estadística, resumiendo un caso. Y surge un evento de cola gruesa, que es este, ¿no? Esto es un gráfico también muy común en los sistemas basados en ventaja estadística. Lo que nos lleva a pensar, ya os digo que la demostración empírica es inviable, porque solo podemos simular, digamos, las ventajas estadísticas que puedan aparecer, pero la vinculación formal entre ventaja estadística, porque pensar en el fondo qué es una ventaja estadística. Una ventaja estadística es algo que diferencia al sistema del azar. Si hubiera exactamente la misma probabilidad de A o de B, no habría ventaja estadística. Cuando hay más probabilidad, por ejemplo, de B, quiere decir que ese exceso de probabilidad hacia un lado o hacia el otro, esa ventaja, viene determinado por sistemas que no son completamente aleatorios. Y la forma, al menos los mercados y otro tipo de sistemas físicos, muchísimos, tienen la manía o tienen la forma de corregir esa ventaja estadística mediante una cola gruesa. ¿Ok? Si no, mediante un cisne negro incluso. ¿Ok? Es curioso porque si uno analiza sistemas perdedores, es decir, que no tienen ventaja estadística, la aparición de las colas gruesas es mucho menor. ¿Ok? Incluso se puede contrarrestar. Por eso, bueno, se está precisamente, digamos, evolucionando en ese sentido. ¿Ok? Pongo un ejemplo también muy claro. Este compuesto, en la sesión europea, y, por ejemplo, yo ahora estoy cifrando
o estoy limitando, digamos, los rendimientos a la sesión europea, ¿no? De un paquete de archivos, o de una cartera, un sistema, etcétera. De 7 de la mañana a 2 de la tarde. Pero esto mismo se ve si en vez de coger la sesión europea cojo los cierres diarios, o cojo el cruce de 3 medias, o cojo cuando el indicador A vale X, el B vale tal y el C vale Y, compro o vendo. Es decir, para cualquier entrada y digamos que es son resultados, la aparición, para darle la vuelta, la aparición de las colas gruesas no es predecible en un sentido amplio, ¿ok? Y lo vamos a realizar, si queréis, una comprobación muy sencilla sobre este asunto, pero antes, digamos que las distribuciones, lógicamente, si tenemos un sistema ventajoso estadísticamente, bien, el sistema es ganador, perfecto, y intentamos conservarlo y queremos saber o estudiar o intentar predecir, si es posible, la aparición de las colas gruesas para quitarnos del sistema, o apagar el sistema, o cerrar la cartera de posiciones, etcétera, 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 ¿no? Como el sistema es ganador, queremos mantenerlo, lógicamente. Bien. Taleb, digamos que selecciona dos mundos, ¿no? Donde las que le llaman, digamos, mediocristán y extremistán, ¿no? Donde las cosas funcionan mediante una distribución normal, la predictibilidad es buena o normal, y otro mundo que es el extremistán, que es donde precisamente ocurren estos eventos de colas gruesas, ¿no? Imperfecciones, retroalimentaciones, reacciones en cadena, etcétera, 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 ¿no? Y parte de ese extremistán, parte de esas características, tienen un carácter, digamos, muy poco predecible, que serían lo que él denominó cisnes grises, ¿no? Y los totalmente impredecibles, que no hay absolutamente nada para poder o que nos lleve a indicar que va a ocurrir eso, ¿ok? Es más, guiándonos por los parámetros de la estadística clásica, a medida que va avanzando y que va ganando el sistema, va reforzando su robustez o, digamos, su validez. Mientras la impredictibilidad del evento de cola gruesa está precisamente para corregir o balancear esa ventaja estadística. ¿Okay? Veamos, echamos un vistazo a la predictibilidad. Aquí tengo unos activos sencillos, comprados, y sus distribuciones de probabilidad en la sesión europea. ¿Okay? Vamos a, digamos, estudiar qué pasa aquí. ¿Okay? ¿Qué pasa en este tipo de casos? Okay, vamos simplemente echarle un vistazo. Okay. Antes de que ocurra esto, el día, nosotros podemos, digamos, ya no digo predecir, ¿no? Sino intuir que va a haber un rendimiento más de 3 veces de desviación típica del rendimiento medio que tiene. Imaginaros. Si el eurodólar tiene un rendimiento medio de 300 euros por lote en la sesión europea, ¿okay? Pues, pues un rendimiento de 1000 o 1000 y pico. Si hay algo que nos pueda indicar que puede producirse un evento de cola gruesa. Porque si realmente nosotros somos capaces, ya no digo de predecir, sino de intuir que el evento va a ocurrir, ¿no?
podríamos recoger el sistema, cerrar las posiciones, etcétera, y el sistema ha sido estadísticamente favorable, ganador, recoger las ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sería algo muy bueno que nosotros intuyéramos que puede realizarse o puede haber un evento de cola gruesa. ¿Ok? Voy a pasar, lo debo tener por aquí. Vale. Voy a pasar situaciones. Sabéis que lo que vemos en esta pantalla es lo que vemos a las 7 de la mañana de un día cualquiera, en cualquier sesión, y a partir de ahí tomamos decisiones. Y he seleccionado en unos cuantos ejemplos de las 7 de la mañana los rendimientos de colas gruesas para ver si nosotros aquí, en este día, somos capaces de imaginaros que llevamos una ventaja estadística en tal activo. En este caso, imaginaos que llevamos una ventaja estadística en cualquiera de los dos, Euro-AUSI o EuroCAD. ¿Ok? Y si somos capaces de, con esta información, ya no digo de predecir, sino intuir que va a haber un evento de cola gruesa. ¿Ok? He seleccionado el dato de un evento de cola gruesa para el Euro-AUSI y el EuroCAD. Y nosotros observamos euro canadiense, la amarilla, Euro-AUSI, si efectivamente tienen algo de volatilidad, etcétera, etcétera, pero más o menos de estos días, digamos, normales, con más volatilidad, con menos volatilidad, tenemos miles. ¿Ok? Miramos sus modelos de correlación lineal y efectivamente parecen absolutamente de los más normales. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros operamos alguna de ellas, lo chequeamos, ya os digo, están seleccionados los puntos, estos puntos, las colas gruesas, ¿okay? El día antes de que se produzca la cola gruesa, para ver si somos capaces, si hay algo que nos lleve, digamos, a intuirlo, pero sería algo muy bueno. ¿Okay? En este primer ejemplo, hemos visto que tanto para el Euro-AUSI como el EuroCAD, seríamos incapaces de decir que va a haber un rendimiento 3 o 4 veces por encima de la media, un evento de cola larga. Y efectivamente, aquí tenemos un rendimiento en 7 horas con un lote de más de 1.500 euros, ¿vale? Cuando un rendimiento medio para este activo está en los 200 y pico, 300 y algo, y tenemos 1.500 y pico. Sin embargo, en nuestra situación inicial, no somos capaces ni siquiera de intuir. ¿Okay? Teniendo ventaja estadística. Imaginaros que llevamos operando el sistema con ventaja estadística y ocurre esto. No somos capaces de predecirlo. ¿Okay? Lo que nos llevaría, lógicamente, a cerrar las posiciones de la cartera o a parar el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos algún caso más. ¿Okay? Cualquier pregunta que tengáis, la ponéis en el chat y intentamos responderla. Pregunta Vicente si el efecto de cola gruesa es lo mismo que los drop-downs en los SEAs. Vamos a ver, no es exactamente el drawdown en el EA. Digamos que el drawdown forma parte de la volatilidad negativa que asume un sistema, ¿no? De la cantidad de pérdidas que tiene un sistema. Mientras que la cola gruesa habla de eventos
en los cuales la ventaja estadística prácticamente se anula. Imaginaros un sistema que va acumulando ventaja estadística y va ganando, y va ganando, y va ganando, y va ganando. Y un día cualquiera, como otro, como este, aquí vamos a tener este día un evento de cola gruesa en el euro libra. Echamos un vistazo, tenemos la libra por arriba, la tenemos aquí, le echamos un vistazo al euro libra. Sí, efectivamente, el spread está disminuyendo, pero no hay absolutamente nada que nos diga, va a haber un rendimiento superior en muchas veces, o en 3 veces, como queramos ponerlos, de cola gruesa. No hay manera de saberlo. Pues si lo hubiéramos intuido, cogeríamos el sistema que nos da la ventaja estadística y lo cambiaríamos o lo apagaríamos, o etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Vale? Drawdown es la pérdida máxima en el periodo. Efectivamente, es la consecutiva. Vamos a ver. Imaginaos que este es un sistema, ¿no? Esto sería el drawdown del sistema. ¿Ok? Es la pérdida máxima consecutiva, ¿ok?, que asume un sistema, bueno, o desde aquí hasta aquí, para ser más exactos. ¿Ok? Esto es el crack del sistema, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Cuando un sistema pierde, no sé, en 2 o 3 días, esto es muy, digamos, variable. Puede ser en un día, puede ser en 2, puede ser en 3. La ventaja estadística de varios años, pues ya más o menos os hacéis una idea. Y esto solo ocurre mayormente, o siempre ocurre, para ser más exactos, en sistemas que tienen la ventaja estadística. ¿Qué? Sistemas, imaginaros que yo tengo un sistema que me va, esto es 0, un sistema que me va así, ¿no? Algunos de estos sistemas que no tienen ventaja estadística, ¿ok? Prácticamente. Estos sistemas, algunos no tienen eventos de colas gruesas. Sin embargo, estos sistemas, ya os digo que empíricamente es inviable comprobarlos todos, ¿no? Pero los que se llevan comprobado tienen el comportamiento de cola gruesa. ¿Okay? Entonces lleva a relacionar el comportamiento de cola gruesa con la ventaja estadística. ¿Ok? Yo os digo que la relación formal se está investigando, ¿no? Desde, es una hipótesis como otra cualquiera. ¿Ok? Y efectivamente aquí vemos el evento de cola gruesa en el euro libra por una entrada de libras que somos incapaces de con los datos predecirlo. ¿Ok? Hay otros, digamos, otras colas gruesas que entrarían en lo que Taleb califica o encajona dentro de una digamos, pobre de predictibilidad, que es decir, se puede, entre comillas, predecir o intuir, por usar la palabra intuir, que son eventos, como por ejemplo este, tiene un evento de cola gruesa en el euro libra, pero nosotros aquí podemos observar que la libra efectivamente está totalmente desfasada de las otras demás. ¿Okay? Echándole un poco de
imaginación, podemos llegar a intuir, no como en los otros casos, que prácticamente no teníamos algo en que sostener la cola gruesa. Aquí hay algo en el que sostener la cola gruesa, ¿no? Que si hubiéramos cogido el primer dato de esta cola gruesa, pues probablemente no, cuando empezó. ¿Ok? Y aquí sí podríamos intuir que el euro-libra, por la libra en concreto, puede tener o no un evento de cola gruesa. Que este sería un ejemplo de esos escenarios en los cuales la predictibilidad no, digamos, no es totalmente imposible, por decirlo de alguna manera. Pero en los otros, y en otros más, podemos seguir viendo de más colas gruesas, realmente no hay nada que nos pueda indicar que se va a producir el evento. ¿De acuerdo? Lo tenemos a negativo y vemos, por ejemplo, el último, porque es bastante importante. Y si pensamos un poco qué es exactamente la ventaja estadística, es algo que realmente no funciona bien. ¿Qué? Es como determinada estructura que está sobresaliendo de lo que debería ser. Y esa estructura se corrige o se balancea con una cola gruesa. ¿Ok? Y la predictibilidad es prácticamente nula de ese evento. ¿Ok? Entonces, valorar la situación. Tenemos, por ejemplo, aquí otro. Va a haber un evento de cola gruesa sobre el euro New Zealand. ¿Ok? Lo miramos. Vale, efectivamente, por arriba tal. Un gráfico más o menos normal. No hay absolutamente nada que nos pueda indicar que va a ser especialmente dañino. ¿Ok? Sin embargo, pues sí, hay un evento de cola gruesa. ¿Vale? Y como este es todos y cada uno de los puntos, en mayor o menor medida. Bien, entonces valorar la situación. Resulta que si descubrimos una ventaja estadística, estamos muy contentos porque es un sistema ganador, pero por el otro lado tenemos la amenaza de que ese sistema, y precisamente por tener una ventaja estadística, va a ser objeto de una cola gruesa. Y es más, esa cola gruesa, en la mayor de los casos, va a ser muy difícil o prácticamente impredecible. ¿Qué podemos concluir? Que la estadística clásica no nos ayuda en el funcionamiento de los mercados. Y si lo pensamos un poco más, cuando nosotros tratamos los mercados desde un punto de vista estadístico, realmente no evaluamos. Si recordáis, cuando hablábamos de algoritmos, hablamos que digamos, la operativa no corresponde solo en cálculo, sino que tiene una parte de evaluación. Y evaluar tiene que ver con tener en cuenta el resultado final. Yo puedo, digamos, o un algoritmo puede hacer muchísimos cálculos y mucho más rápido. Pero a la hora de evaluar el resultado final es donde los mecanismos que hay
actualmente son prácticamente muy primitivos. Si recordáis, teníamos no malos, digamos, intentos, como son los algoritmos Minimax, Megamax, la poda alfabeta. Había determinados procesos en los cuales ayudaban, digamos, a poder seleccionar este tipo de funcionamiento, ¿no? Intentos de evaluar, porque realmente operar con una ventaja estadística no evalúa el mercado, no piensa, no analiza, no evalúa, simplemente reconoce una ventaja y la explota. Y es más, cuanto más la reconoce y cuanto más la explota, más segura es para él. Y es incapaz de evaluar, ¿no?, la importancia de evaluar las cosas, un evento de este tipo. Por eso es más o menos muy normal que veáis en muchísimos sistemas un gráfico de este tipo. Daos cuenta que a lo mejor solo lo veis por aquí. Y esto es un sistema basado en ventaja estadística. ¿Ok? Entonces, si la estadística no es adecuada para funcionar aquí, ¿qué podemos, por dónde podemos, digamos, continuar? Bien, realmente lo importante no es el reconocimiento de las cosas, ¿no? Por ejemplo, de media, una persona tiene que ver alrededor de 10 veces a otra para poder reconocerla. Solo reconocerla. ¿Ok? Sin embargo, las personas de media, para incorporar a las habilidades normales del lenguaje, por ejemplo, en un idioma extranjero, tiene que leer, escuchar y escribir una palabra más de 40 veces. La primera, el primer ejemplo de reconocimiento solo implica eso, reconocimiento, y la segunda implica una evaluación, implica incorporarla en el vocabulario, hablarla, emplearla, etcétera, 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 etcétera. Se requiere muchísimo más. ¿Qué? Digamos que la estadística realmente clásica no nos es especialmente útil en el funcionamiento de los mercados. Otra cosa es, como hemos hablado, en el tema de la retroalimentación psicológica, el tema de la motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, a nivel técnico, por poner una palabra, no es especialmente útil. Entonces, ¿de qué tiramos? Bien, supone un salto tanto cuantitativo como cualitativo. ¿Ok? Y es lo que se vienen a llamar los sistemas Fuzzy o la lógica difusa. Digamos que como ese tipo de enfoque en el cual la ventaja estadística reina sobre las demás cosas, ya sabemos dónde acaba. Muy bien, entonces lo que tenemos que cambiar es absolutamente la forma, el enfoque que tenemos de mirar las cosas, ¿no? Y uno de esos enfoques que construye un discurso sólido es el de la lógica difusa. Es decir, vosotros pensáis que hay tanta diferencia. Este es un examen del 0 al 10. ¿Pensáis que hay tanta diferencia entre un examen de 4,5 a un examen de 5? ¿Hay la misma diferencia que de 7 a 7,1? Un 4,9 supone un suspenso, un baremo normal, español, por ejemplo, y un 5 supone un aprobado. El salto que hay aquí es totalmente diferente al salto que hay aquí. Lo podemos ver en otros muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia en temperatura
hay de un agua a +1 grado a un agua a 0 grados. Pues hay un grado de diferencia. El mismo grado que de 19 a 20 grados. Sin embargo, a 0 grados el agua es sólida y a +1 el agua es líquida. Lo mismo a 99 y a 100. Bien, esa idea de que las cosas no son blancas o negras, es lo que implementa la lógica difusa. Esto está muy bien, o se suele discutir, por ejemplo, hay una frase muy buena, incluso en un pub, un par de pintas, si el vaso está medio lleno o medio vacío. Y realmente lo que plantea la lógica difusa, y más concreto su evolución, que es la cuántica, es que en las cosas hay una superposición de estados. ¿Ok? Es decir, una nota no está aprobada ni suspensa, sino que es un estado entre más aprobado o más suspenso, ¿no? Para explicarlo un poco más simple. Es decir, el enfoque que se le da de switch, blanco o negro, corresponde a la estadística clásica. Si queremos un enfoque más flexible, más realista, en verdad, tenemos que ir a un enfoque de este tipo. Y este tipo se implementa por superposición de estados. ¿Ok? Hay digamos, muchísimos avances, no buenos del todo aún, pero digamos que este tipo de enfoque es quizá una consecuencia mucho más. Aquí sí realmente se está evaluando, no se está reconociendo ni clasificando, sino que se está pensando qué es. ¿De acuerdo? Y todo este tipo de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en el salto de la temperatura, hay algoritmos también, y hay el túnel cuántico, hay otro tipo de ideas que nos permiten explicar cosas que desde la visión clásica nos es imposible o no tienen prácticamente explicación. Si una cosa está ganando y ganando y un día 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 tras otro, el modelo refuerza la probabilidad de la ganancia. Lógico. Si queremos incluir la cola gruesa dentro de ese sistema, no vale con cambiarlo. Tendremos que enfocar las cosas desde otro punto, ¿no? Y esto es un poco lo que propone la cuántica, ¿no? Lo primero es, hay algoritmos también para ese tipo de desarrollos. Este tipo de algoritmos sí ya evalúan. ¿Okay? No son algoritmos. Si uno ve un algoritmo de los cualquiera, de los clásicos, de los que hay, le quita toda la paja que hay, ¿no? Lo deja simplemente en la idea que quiere mostrar el algoritmo. Veis que las ideas son de niños de 5 y de 7 años. La idea, por poner una palabra, la inteligencia que tiene un algoritmo es muy básica. Y con eso vamos a calcular muy bien, pero no vamos a evaluar. No somos capaces de evaluar. ¿De acuerdo? Y estos entornos y otros muchos entornos requieren de una evaluación. No vale solo con reconocer, que sean muy rápidos, que calculen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en un tablero de ajedrez hay del orden de 10 elevado a 10 seguidos de 127 ceros de posibilidades. 1.23 gogols. En una sesión europea hay alrededor de 100 gogols. ¿Ok? Es decir, una máquina la suficientemente potente sería capaz, de momento no, las posibilidades son realmente astronómicas con el aquí es propio
la palabra astronómica, porque son muchos ceros, muchos elevado a ceros. Imaginaros que fuera capaz de plantear todas las probabilidades o las posibilidades que tiene la sesión europea. ¿Ok? No está... El modo de valorar que tiene es hacerlo todo y después valorarlo. No sé si me entendéis. Trabaja en modo base de datos. ¿Ok? No es que realmente evalúe, sino que lo hace y a la misma manera que lo hace, lo evalúa. Sin embargo, digamos, los enlaces de inteligencia no tienen que ver con el desarrollo total del camino, sino que tienen que ver con otros túneles de evaluación, ¿no? Que es precisamente lo que tratan de implementar y explicar este tipo de algoritmos. ¿Okay? Hay tres muy famosos, básicos, que es el algoritmo de Shor, el algoritmo de Gobert y Dodge-Lawson. ¿Okay? Principalmente ahora mismo se implementan sobre lógicas, sobre redes lógicas, NOR, OR y AND, son las clásicas, que no tienen que ver con las reglas normales. ¿De acuerdo? Es un enfoque totalmente diferente para intentar explicar, ¿no? Tanto la narrativa o la evolución de los mercados como otro tipo de evoluciones de sistemas físicos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy bien. Y por último, si os parece, vamos a... nos quedaría pendiente el echarle un vistazo a las sesiones europeas de esta semana para ver, lógicamente, ahora después de... ¿Deben estar aquí? Sí. Lógicamente, ahora después de lo que hemos hablado, todo el mundo va a mirar si ve alguna cola gruesa para entrar o no, pero bien visteis de no sé cuántos he pasado, si he pasado 4 o 5, que solo en uno podríamos llegar a intuir el tema de la cola gruesa, pero en los demás no. ¿Ok? Vale, esta es la posición del día 18, miércoles, si no recuerdo mal. Y aquí tenemos pues el tema de los Forex Index. ¿Ok? ¿Qué me podéis decir? A ver. Fijaros aquí también. A ver, ideas. Fijaros aquí esta. Vamos a intentar operar, por ejemplo, una descorrelación corta. ¿Vale? Y la chequeamos. ¿Ok? Podríamos valorar otras opciones, como temas de volatilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero enseñaros lo que ocurre bastantes veces. De hecho, ya cuando repasamos la semana anterior, ya nos ocurrió también que podemos encadenar opciones. Porque al estar en la sesión europea, no todas las veces, pero algunas veces se produce lo que llamamos encadenamiento. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en esta sesión, la del día 18, ha entrado libras. ¿De acuerdo? Lo vemos claramente que hay una entrada de libras en el sistema, el euro permanece más o menos estable, de tal manera que el euro-libra se devalúa. ¿Ok? Si miramos el siguiente día,
ya estaremos más o menos atentos, o es, digamos, lógico fijarse en la operativa que ya hemos hecho. ¿Ok? Y ver efectivamente cómo está el tema de la libra, etcétera, etcétera, etcétera. Observamos otra vez el tema de la libra. Aquí tenemos la entrada de ayer en la sesión europea. Vemos que en la sesión americana han quitado un poquito de libras, pero no todas, por supuesto. Después en la sesión asiática se ha quedado más o menos estable y al final de la sesión asiática han empezado a entrar otra vez. ¿De acuerdo? Esto es un posible encadenamiento. Es decir, que ahora cuando vengan los bancos europeos, otra vez vuelvan a meter libras, etcétera, etcétera, etcétera. También podríamos ver otro tipo de oportunidades, pero quizá la BOS lo tenemos aquí, la descorrelación se nos ha parado. Pero sin embargo aquí, en uno de ellos al menos, vale, podemos tenerlo con retraso. Podemos implementar otra beta. ¿De acuerdo? Aparte de, si hubiéramos visto otra operativa, digamos, más clara, pues hubiera operado otra operativa más clara. ¿De acuerdo? Y lo chequeamos, por supuesto. Ya chequeo un par de preguntas. Pregunta Vicente, ¿qué hacen exactamente los algoritmos cuánticos? El tema cuántico es... primero hay que coger las ideas de lo que es cuántico y lo que no. Y tiene mucho que ver con la superposición de estados. Que algo esté y no esté a la vez. Que algo esté caliente y esté frío a la vez. Que un activo valga 1,23 y 1,28 a la vez. No es objeto aún aquí de empezar con la cuántica, ¿no? Para la semana que viene vamos a empezar un ciclo de trading algorítmico. Así que desempolvar vuestros entornos de programación, porque le vamos a dar un poco a los algoritmos clásicos. ¿Ok? Trading algorítmico que actualmente está funcionando en muchos CTAs y algunos hedge funds. ¿Ok? Y una vez dominemos y entendamos la lógica básica de un algoritmo, ya os digo que los hay más complejos, menos complejos, con más adornos, con menos adornos, pero si uno le quita, lo deja desnudo al final, es decir, va a la chicha de lo que es lo que hace el algoritmo, los procesos son extremadamente sencillos que se pueden comparar a la inteligencia de un niño. ¿Ok? Ok. Como veis, efectivamente, han entrado también libras, y lo que haremos al siguiente día es, efectivamente, volver a fijarnos en la misma operativa para ver si todo sigue igual, es decir, nos está dando, imaginaros en el corto plazo, ¿no? Nos está dando una ventaja estadística tal situación. Hemos localizado que han entrado. Ok, podríamos intuir que seguirán entrando, pero ya cambiamos, digamos, de razonamiento. Vemos el Forex Index, una salida de euros, sesión europea, salida de euros, esto lo hemos dicho muchas veces, le buscamos un pretendiente. ¿Dónde podemos tener? Pues este no estaría mal, fijaros.
Tampoco estaría mal este. Tampoco estaría mal este. Bueno, cualquiera de ellos. E implementamos una salida de euros. Lógicamente, cuando estamos en la sesión europea y hay una salida de euros y vendemos el euro, es complicado perder. ¿Ok? Si hay una entrada de euros, es complicadísimo ganar. Pero si hay una salida de euros, es realmente... hablamos de matices, ¿no? De cuántos. Buscarle digamos, una contraparte al euro adecuada para implementar la operativa. ¿De acuerdo? Es decir, un sistema con la ventaja estadística seguiría explotando, estoy, digamos, resumiendo para concretar las ideas, ¿no? Seguiría tirando por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sin embargo, una evaluación, ¿no?, tiene la ventaja de poder cambiar. La flexibilidad de evaluar. ¿Ok? ¿Cómo evalúa una máquina o un algoritmo? Lo tiene que hacer con una tabla. Tiene que tener algo que le diga que esto es mejor que esto. Y eso lo hace con una tabla o con probabilidad, como queráis llamarlo. Y entonces volvemos a cerrar el ciclo. El algoritmo se basa en la probabilidad se refuerza a medida que van saliendo más, eso deja fuera escenarios que o son muy infrecuentes o no han ocurrido y por lo tanto no tienen en consideración las colas gruesas, que son muy infrecuentes, o incluso que no han ocurrido, y eso es lo que desencadena en la misma círculo, lo vuelve a cerrar. Para salirse de ese círculo, sistemas de ese tipo, ¿ok? Y nada más. Por hoy, ya más o menos se ha acabado el tiempo. Ya os digo, la semana que viene construiremos un sistema algorítmico y utilizaremos, digamos, los condicionantes básicos que hemos visto, ya para que sepáis cómo se construye un sistema, cómo funciona. El tema es muy importante el tema de los datos, lo haremos con los dos, cogiéndolos de un fichero, cogiéndolos directamente de la plataforma MetaTrader. Buscar un entorno de programación que os permita trabajar con matrices, da igual realmente cuál sea, lo importante es que os apañéis con él, no tiene otro objeto que entender cómo funcionan las cosas, y a partir de ahí sí ya podemos atacar otro tipo de vídeos. ¿Okay? Bueno, realmente nada más por hoy. Lo último, comentar para los que seáis nuevos y demás, en nuestra página web www.grupoempresarialr.com tenéis información de los webinarios anteriores y de los temas que damos, todos relacionados con el enfoque cuantitativo. La lista de email, si ponéis aquí vuestro email, pues recibís los links para asistir a estos webinarios, algún artículo, alguna cosita. Luego el tema de la formación, hay algunos cursos, principalmente los que empiezan, os recomiendo la promoción, que corresponde del software de spreads, ¿no?, que es lo básico que hay que, digamos, dominar para intentar explotar las muchas cosas de las que ocurren, con formación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también tenéis un canal de YouTube, 1000 Trades, que realmente está enfocado en el sistema de entrenamiento, ¿no? También lo tenéis en el tema de su propia página web y demás, que es un poco lo que vemos, ¿no? Todas las mañanas la sesión europea, cómo analizamos uno, cómo analizamos otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho tiene que ver
lógicamente porque las personas necesitamos entrenar las cosas no para reconocer cosas, para valorarlas. Y ahí está la diferencia entre evaluar y calcular. Y la evaluación implica una habilidad necesaria para descartar escenarios principalmente que no son muy difíciles de evaluar, los descartamos y eso no nos hace perder el tiempo. Digamos que se puede resumir el entrenamiento en eso, en ser capaz de desechar eficientemente determinadas opciones. ¿Okay? Tenéis información, todo por ahí, vídeos y demás. Muy bien, nada más por hoy. Gracias a todos por vuestra atención, un saludo y para la semana más. Hasta luego.